¿Se acuerdan de Cromwell, verdad? Que era tan amigo y que decapitó al rey porque el rey cometía muchos abusos, se metió al parlamento con caballos y soldados y todo, etcétera. Bueno, entonces después viene la restauración. La restauración es el periodo de la historia de Inglaterra que inicia con la restauración de la monarquía en 1660 con el rey Carlos II, hijo primogénito del rey Carlos I decapitado. Bueno, acuérdense que el que dirige esa revolución en contra del rey es Cromwell. Comprende los hechos que provocaron la caída del protectorado de Oliver Cromwell, porque en cuanto decapita al rey, él se convierte en Lord Protector de Inglaterra, y la llegada del nuevo rey al trono, porque igualito que pasó en Francia, con tanto muerto, restauraron la monarquía después de Napoleón. Tras la muerte de Cromwell, el Commonwealth y el protectorado no pudieron continuar por la debilidad política de su heredero, su hijo Richard Cromwell, porque Richard, su padre Oliver, había decidido, después de mí viene el niño, el junior. Luego de 7 meses en el cargo, el ejército lo depuso y se reinstaló el parlamento. El parlamento reduce el gran poder de los militares y del Consejo de Estado creados por Cromwell. John Lambert, jefe del Consejo de Estado, cierra las puertas de la Cámara de los Lores y expulsa a sus miembros, porque acuérdense que ellos van en contra de la monarquía y de la aristocracia. Como jefe supremo de las tropas de Irlanda y de Escocia, busca negociar con el jefe de las tropas de Escocia para lograr una alianza militar. El ejército escocés invade Inglaterra, llega hasta Londres y llama a los presbiterianos a unirse al ejército inglés, que no lo lograron. Acuérdense que aquí ya mezclamos la parte religiosa con la parte militar, porque los presbiterianos son una rama de los luteranos, pero que tienen también un gran poder, tienen su propio ejército y todo lo demás. Hay intentos fallidos de restaurar el Commonwealth. Al instalarse el Parlamento, que da inicio a negociaciones con la Casa Real Estuardo para restaurar la monarquía en Inglaterra. Acuérdense que la Casa Real Estuardo es la de María Estuardo. En abril de 1660, la Declaración de Breda establece las condiciones con la Casa de Estuardo para que Carlos II acepte la corona de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Ahora, aquí es importante, la Casa Estuardo es la que ha gobernado Inglaterra a partir del hijo de María Estuardo y después de Isabel I, que no tuvo familia, ¿verdad? Entonces, de este Jacobo van a venir Jacobo I de Inglaterra y Jacobo II, y después va a venir el Carlos I, que es el decapitado. Pero entonces quieren que acepte Carlos II la corona de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Carlos II es coronado en la abadía de Westminster en abril de 1661. Se reúne con el nuevo parlamento y seguirá haciéndolo durante los 17 años siguientes hasta su disolución. El Partido Liberal, los Whigs, y el Partido Conservador, los Tories, se conciliaron y a partir de entonces tomaron los nombres con que hasta la fecha se conocen. O sea que los nombres de Whig y Tory vienen desde este momento. El acta de perdón y olvido es general, pero excluyó a los participantes en el juicio, condena y ejecución de Carlos I y a las autoridades participantes. O sea, que lo que aquellos hicieron de matar al rey Carlos I hoy es condenado porque fue malo. Carlos II es el hijo del rey decapitado. Bueno, el reinado de Carlos II se llamó el alegre monarca por ser amante de las diversiones, carreras de caballos, mujeres y fiestas. Se abren los teatros, se restablece la comedia, permitiendo a las mujeres actuar. Acuérdense, con Shakespeare solo eran hombres. Restaura las tradiciones católicas como la Navidad, prohibidas durante la regencia protestante de Cromwell. Se reinstalan las cámaras abolidas y se restablece la relación entre el rey y el parlamento. Concede gran importancia a la Cámara de los Comunes. Crea la Royal Society de Ciencias, a la que pertenece Isaac Newton. El arquitecto Christopher Wren está a cargo de la reconstrucción de Londres después del gran incendio que la destruye. O sea que llega con muy buenas intenciones, pero sobre todo que lleva otra vez la vida alegre de Inglaterra, ¿verdad?
un monarca alegre y una reina piadosa. Es que se casa con una francesa, si no me equivoco. Su vida familiar, sí. No, portuguesa. Se casa por poderes con Catalina de Braganza, princesa portuguesa, que por ser católica no será coronada como reina de Inglaterra. El matrimonio será en 2 ceremonias, en secreto por el rito católico y en público por la iglesia anglicana. La reina no puede darle un heredero después de 3 embarazos y varios abortos, pero el rey se niega a divorciarse de ella. Sin embargo, Carlos II tiene muchos hijos bastardos con 14 amantes. Prolífero. Al morir el rey, la viuda Catalina permanece en Inglaterra durante el reinado de su cuñado Jacobo II. En 1692 vuelve a Portugal ante el cambio de política de los reyes protestantes William and Mary. Ya van a ver cómo llegan estos reyes protestantes. Rey Carlos II y Catalina de Braganza. Ella se ve linda, pero él sí fue como que escogió. Miren la liga que tiene, esa es la orden de la jarretera. La que está al lado izquierdo. La orden de la jarretera, que es porque en una fiesta la novia, no sé qué le pasaba, y entonces el rey le dijo que levantara el pie, pero no era la novia del rey, era otra boda. Entonces le pone la liga a la novia, entonces eso fue un acto de honra tan grande que a partir de entonces es la orden de la jarretera, y desfilan ahí todos los de la Gardner en la sede, es la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, ahí donde están enterrados todos los reyes, pero desfilan todos así con su capa y todo el cuento y con la liga puesta en la pantalla. Catalina de Braganza y el té ha sido estado simpático. El matrimonio del rey con Catalina es de gran beneficio para Inglaterra por la importante dote de la princesa portuguesa. Aporta 500,000 libras y los territorios de Tánger y Bombay. Sí, ahí es donde uno India. se entera porque Inglaterra fue dueña de todo eso. Permite el comercio directo con las colonias portuguesas en Asia, con China y Macao. Lleva las hojas de té, bebida a la que está acostumbrada. Se convierte en bebida de médicos para fines de salud, mercaderes para comerciarla y la nobleza como bebida de lujo. Wow. La reina establece el protocolo para beberlo con vajillas, teteras y delicadas tazas de porcelana, mismo que todavía continúa igual. Una tradición portuguesa. Bueno, Y entonces, portuguesa. el poema de Edmund Waller, que se llama The Best of Queens and the Best of Herbs, la mejor reina y las mejores hierbas. Por primera vez llega la piña a Inglaterra, ya presente en la decoración barroca en Portugal, en el llamado estilo manuelino. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando hablamos de Portugal? Ahí está la ceremonia del té. El Parlamento Caballero, llamado así por ser totalmente realista, de corte arrogante, sin haber sido disuelto ni organizado en elecciones durante 17 años. El primer consejero del rey, Lord Clarendon, aprobó una serie de leyes que fueron conocidas como Código Clarendon. Incluyó la prohibición de asambleas religiosas de más de 5 personas, con excepción de las de la Iglesia de Inglaterra, o sea, dirigido para los católicos exactamente. El Parlamento concedió al rey una renta anual de 1.200.000 libras, aunque nunca hubo tal cantidad de dinero en el Tesoro Real. Nombra a George Downing como recaudador de impuestos, le suena la palabra, ¿verdad? Y como constructor de Downing Street en el número 10, en la cual reside hasta la fecha el primer ministro de Gran Bretaña. Ahí está Sir George Downing, Lord Clarendon. Aumento de territorios. Vendió la zona de Dunkerque a Luis XIV de Francia y recibió de España las Islas Caimán, las pequeñas Antillas. O sea, ya por eso existe la dominación inglesa en las Antillas. Adquiere los territorios de Tánger y Bombay, dote de su esposa. Concede a 8 nobles, lores propietarios, territorios en las Carolinas. Acuérdense que las Carolinas vienen desde la época de Isabel I y el próximo Carlos. Los ingleses capturan Nueva Ámsterdam de los holandeses, lo nombran Nueva York en honor de Jacobo, duque de York, hermano del rey Carlos II. Un ataque holandés urge
hunde la flota inglesa en el Támesis y se llevan como trofeo la nave Almirante. Por muchas de sus leyes consideradas injustas, Lord Clarendon es investigado y condenado a permanecer 5 años preso en la torre. Creo que le fue bien, ¿verdad? En otro caso lo hubieran decapitado. Ahora, fíjense que a mí todo esto me pareció bien interesante porque de ahí es que vienen un montón de cosas que todavía nosotros estamos viendo en Inglaterra, ¿verdad? No solo el de Downing Street, sino el té. Sí, y todo el montón de... Como Inglaterra no funcionó como España, que el gobierno era el responsable de las colonias. En Inglaterra era una compañía privada, la de las Indias Orientales para la India y las occidentales para el Caribe. Entonces, él firma, dice, con Luis XIV el Tratado de Dover, por el cual Francia le pagará 200.000 libras anuales contra el envío de tropas inglesas y su conversión al catolicismo. O sea, que era obligada la conversión por las 200.000 libras. Autoriza a la Compañía Británica de las Indias Orientales la adquisición de territorios autónomos, acuñar moneda, concertar la paz y hacer la guerra, y jurisdicción civil y penal en la India. O sea que aquí fíjense que no es el gobierno el que maneja los territorios, sino una compañía privada, y por eso pueden cometer todos los abusos habidos y por haber, igualito que cuando los alemanes en Venezuela, ¿verdad? Que no tenían que dar cuenta a nadie. Alquiló las 7 islas de Bombay a la compañía por 10 libras anuales. Nada. Imagínense la riqueza que debe de haber habido ahí. La compañía integró las 7 islas en una sola, haciendo de Bombay el puerto más importante de la zona. Claro. Por supuesto, los naturales esclavos, pero nada, ni escuelas, ni hospitales, ni nada. Otorgó control de la bahía de Hudson, hoy territorio canadiense, a la Hudson Bay Company, tan enorme como un mar interior. Primeros conflictos con el Parlamento. El rey Carlos se distancia del Parlamento por temas de guerra y política religiosa. Suspende leyes que penalizan a los católicos y a los disidentes y apoya a los católicos franceses. Acuérdense que los disidentes son aquellos que han sido protestantes y se hacen católicos, o han sido católicos y se hacen... No, ahí no son protestantes, son anglicanos. Rechazo del Parlamento por oponerse a principios constitucionales. Entonces toma el acta de examen que obliga a los funcionarios a recibir la Eucaristía en la forma prescrita por la Iglesia de Inglaterra y exige denunciar las enseñanzas de la Iglesia Católica como idolátricas y supersticiosas. Es tremendo que... Pero es que claro, piensen que ahí el rey es la cabeza de la Iglesia. Entonces él por eso puede dar esas leyes, ¿verdad? Pero por ejemplo, obligar la Eucaristía en la forma prescrita por la Iglesia de Inglaterra, porque ellos consagran pan corriente porque creen que no está el Señor en la Eucaristía, que es un símbolo nada más. Pero entonces quiere obligado que todo el mundo lo haga así, ¿verdad? Entonces, pienso yo, qué difícil es que el rey sea la misma cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Un clérigo anglicano denuncia una conjura papista para asesinar al rey y reemplazarlo por su hermano Jacobo, duque de York. Lord Danby hace pública la falsa acusación y condena a ser ejecutados a muchos inocentes. Los últimos años de Carlos II. El Parlamento dicta la ley de exclusión, quitando a Jacobo de la línea sucesoria y nombrando rey a un hijo bastardo de Carlos II. ¿Por qué razón quitan a Jacobo de la línea sucesoria? Porque es católico. Porque la mamá se lo llevó a Francia, bueno, un lío que... Los Whig apoyan la ley, los Tories la rechazan. La ley pierde apoyo cuando Carlos disuelve el Parlamento. Esto genera el complot de la Royal House para asesinar al rey y al duque de York al volver de las carreras de caballos de Newmarket. Las carreras se cancelaron porque un gran incendio destruyó las instalaciones. Los complotados huyeron y los que capturaron fueron ejecutados y condenados por alta traición. O sea que otra vez. En 1685 el rey Carlos II muere de un ataque de apoplejía con 54 años. Yo he llegado a la conclusión que apoplejía es como un derrame cerebral, ¿o no? Porque antes decían que era que la sangre, no hay qué. Y por eso les hacían esa sangría. La sangría, los ¿verdad? sangraban.
Pero es porque tenían la presión alta de una Sí, claro, y les ponían las sanguijuelas ahí. Se le bajaba la presión. Solo de ver el animalero encima de un Ay, las sanguijuelas, animal. horrible eso. Por eso. Aunque hubo rumores de que fue envenenado en sus padecimientos renales usando cantárida para curarlo, le causó fuerte uremia. Acuérdense que la cantárida era una cosa que la sacaban, creo que de un animal como el chicote. Cantárida es un insecto que se consideraba tener elementos curativos, incluso para lograr fertilidad en los varones. Dice que esto ayudó a que Fernando el Católico se muriera ligero, porque se había casado con Joana de Foix una vez que era viudo de Isabel y quería tener un hijo con ella para que heredara el reino de Aragón, que no le pasó, ¿verdad? Y que Castilla quedara aparta, eso es lo que quería Fernando. Pero entonces empieza a tomar esa cosa de cantárida y dice que de eso se murió, pero él creía que le iba a dar fertilidad con la... y tampoco estaba muy mayor, ¿verdad? Ya vamos a buscar la cantárida. En sus últimos momentos, Carlos II ya pidió llamar al sacerdote John Hubbleston para ser admitido en la Iglesia Católica. Qué relajo eso, si había, era el jefe de la Iglesia de Inglaterra y quiere pasarse. Recibe la extrema unción y le acompañan su esposa, la reina Catalina de Braganza, que es católica y no ha podido darle un heredero. A su muerte le sucede en el trono su hermano el duque de York, como Jacobo II de Inglaterra e Irlanda y Jacobo VII de Escocia. La conversión de Jacobo, duque de York, este es un lío terrible. Es el segundo hijo del rey Carlos I y de Enriqueta María de Francia, que ella es católica. Durante la guerra contra el Parlamento permaneció en Oxford como parte del ejército realista. Fue designado Lord Almirante por su hermano Carlos II. Se casó con Lady Anna Hyde, hija del primer ministro del rey Carlos II, con quien tuvo 8 hijos. En 1668 abrazó el catolicismo. El Parlamento le exige jurar que rechaza la transustanciación, aceptar la comunión de la Iglesia de Inglaterra y declarar supersticiosas ciertas prácticas católicas. Vaya, puesto así, es difícil de entender qué quiere decir transustanciación, porque hay que entender toda la parte de filosofía, ¿no? Que lo que uno ve son los accidentes, pero lo que hace, digamos, a la mesa ser mesa es su sustancia de mesa. Entonces, al decir las palabras, el sacerdote se mantienen los accidentes porque seguimos viendo pan y vino, pero la sustancia de lo que es ahí ya no es sustancia de pan y vino, sino Jesucristo. Entonces ese es el problema, que para ellos esto no existe, sigue siendo pan y sigue siendo vino, adelante y atrás. Ellos dicen, esto representa a Cristo. Entonces Jacobo rechaza el juramento, renuncia como Lord Almirante y el rey Carlos ordena educar a las hijas como protestantes. Entonces, aquí vemos el punto. Jacobo trata de volver a meter el catolicismo, pero el Parlamento le exige como la mitad, ¿verdad? Nada más. Y aunque es Lord Almirante, entonces el rey Carlos, su hermano, le obliga a que le entregue a sus hijas, que son las que va a educar como protestantes, Mary y Ana, que van a ser las próximas reinas de Inglaterra. Aquí Jacobo, duque de York, y Ana Hyde. A ver. Los problemas de la sucesión, esto sí empieza un lío terrible. Jacobo, duque de York, enviuda, y su hermano Carlos le permite casarse con María de Modena, de la casa d'Este, italiana, católica, con quien tiene 2 hijos, Jacobo Francisco Eduardo y Luisa María Luisa María Teresa. El duque de York es acusado de intentar asesinar al rey y a su esposa, de ser un agente del Papa. Jacobo parte a Bruselas y como alto comisionado de Escocia vuelve a Edimburgo. En 1685 sube al trono Jacobo, celebra una doble coronación, en público en la abadía de Westminster y en privado en la católica de Whitehall. James Scott, hijo bastardo de Carlos II, se autoproclama rey, pero fue derrotado, preso y ejecutado en la Torre de Londres. Ahí sí, salud. Los rebeldes castigados cruelmente y el rey Jacobo acusado de cruel y bárbaro. Y si todos les tronaban a todo el mundo. María de Modena, segunda esposa de Jacobo. Los problemas con el Parlamento. El rey forma un poderoso ejército con católicos al mando de varios regimientos y nombra funcionarios católicos en altos cargos.
Esto genera conflicto con el Parlamento, que es disuelto y no se volverá a reunir durante todo su reinado. La corte de la Cámara del Rey dispensa a Jacobo de las restricciones del acta de prueba, pero pierde el apoyo de sus aliados todos. Recibe el anuncio papal, primero después del reinado de María Tudor, y nombra como confesor a un jesuita. O sea que desde María Tudor, desde allá arriba, no había habido un nuncio papal en Inglaterra hasta entonces. Pero vean que todo es como obligado, ¿verdad? Que la mayoría protestante, el rey católico y tampoco portándose bien el rey, ¿verdad? Pide la suspensión del obispo anglicano de Londres y despide a los anglicanos de los cargos públicos. Deroga leyes que castigaban a los católicos y disidentes religiosos y dio cargos importantes a católicos en Trinity College y Christ Church de la Universidad de Oxford, despidiendo a los protestantes. Ejército de Jacobo II, pasando. Aumenta el descontento, acredita formalmente anuncio papal y nombra en cargos de gobierno a 4 obispos católicos. Emite el acta de indulgencia para establecer libertad de cultos, y él abolir las leyes penales que prohibían todo culto fuera de la iglesia oficial, marginando a los católicos y otros grupos protestantes. Y entonces, Pues, libertad de culto. ordena leer esta declaración en iglesias anglicanas, por lo que el arzobispo de Canterbury y otros 6 obispos pidieron reconsiderarla. Los 7 fueron arrestados, enjuiciados por sedición y fueron absueltos. Causa gran alarma el nacimiento del primer hijo varón del rey con la reina María, Jacobo Francisco, que permitiría el establecimiento de una dinastía católica en Inglaterra. Gran angustia. El príncipe Jacobo Francisco Estuardo, primogénito de Jacobo II y María de Módena, considerado una amenaza de establecer dinastía católica en Inglaterra. Apoyado por Luis XIV de Francia, sus seguidores, llamados jacobitas, intentaron reclamar sus derechos al trono inglés. Los irlandeses lo consideraron su gobernante, su monarca legítimo, claro, si los irlandeses todos eran católicos. Pero se le llamó el viejo pretendiente, porque nunca llegó ni nada. Los Repealers fue un amplio movimiento nacional que pretendía la abolición de 150 años de leyes penales que prohibían todo culto fuera de la Iglesia de Inglaterra. No solo a los católicos, sino a todos los disidentes protestantes. Es que aquí va otra cosa distinta. Acuérdense, como la Iglesia de Inglaterra tiene por jefe al rey, todo lo que otra denominación protestante, que podían ser luteranos y todo, también iban para afuera como los católicos. William Penn, acuérdense de Pensilvania, fue un cuáquero, filósofo y empresario en bienes raíces inglés, fundador de la colonia Pensilvania. Calificaba de irracional el fuerte anticatolicismo, ya que los católicos eran menos del 1% de la población, pero qué miedo les tenían. Los enemigos del rey aseguraban ser muchos más, pero se mantenían ocultos esperando una oportunidad para gobernar. La única solución para Penn era la abolición de las leyes penales. Toda la razón. Inicia la Revolución Gloriosa. Protestantes influyentes negocian con Guillermo III, príncipe de Orange, casado con María, hija de Jacobo, para invadir Inglaterra. Acuérdense, el príncipe de Orange es de Holanda, entonces lógicamente es protestante, y entonces por eso la idea de que las hijas de Jacobo se casen con protestantes para poder continuar. Luis XIV de Francia le ofrece ayuda que Jacobo rechaza, confiando en su ejército, pero los oficiales protestantes desertaron, así como los partidarios de su hija, la princesa Ana. Son las 2 hijas del rey. Jacobo invade Irlanda, que lo reconoce como rey, pero el ejército es derrotado por las tropas inglesas y holandesas. La reina María y su hijo huyen a Francia. El rey intenta seguirla, pero al ser arrestado, tira el sello real al Támesis en 1688. Eso es una gran tragedia, pero acuérdense que el que tenía el sello real era el rey, ¿verdad? Se le permite trasladarse a Francia, donde Luis XIV le ofrece el Palacio de Saint-Germain-en-Laye y una generosa pensión. Se realizó un intento de asesinar a Guillermo de Orange, que fracasó, y la familia continuó viviendo en Francia.
la revolución gloriosa que fue horrible, y una abdicación de facto. Guillermo Orange emplaza a la convención parlamentaria que declara que la huida de Jacobo II era una abdicación de facto. Al quedar el trono vacante, la princesa María, hija mayor del rey, será la reina de Inglaterra con su esposo Guillermo. Miren, este es un caso único en la historia. Guillermo se negó rotundamente a que lo llamaran príncipe consorte, como siempre han sido los esposos de la reina. Él dijo que no. No acepta el príncipe consorte, llamándose así el reinado de Guillermo y María. Entonces así está en la historia. William and Mary. William and Mary, ese es el reinado. Tanto que acuérdense que de ahí viene el famoso college de Estados Unidos que se llama el William and Mary. Porque él jamás aceptó nunca que le llamaran rey consorte. Y claro, venía de una dinastía holandesa, que eran protestantes de toda la vida, porque fueron los que se independizaron de España, pero al mismo tiempo eran sumamente poderosos, porque tenían mucho dinero. Acuérdense que Holanda era un puerto comercial importantísimo, ¿verdad? Y además era gente muy culta, hablaba muchos idiomas y de todo. La línea de solución, se emite la Carta de Derechos acusando a Jacobo II de abuso de poder por el procesamiento de los 7 obispos y castigos crueles. La línea de sucesión serán los hijos de Guillermo y María, de la princesa Ana y sus descendientes, o algún príncipe relacionado con la casa de Orange. Ahí está William and Mary. Luis XIV le ofrece convertirlo en rey de Polonia. Esa es otra cosa que siempre me ha dado cólera. Todo el mundo quería nombrar a alguien rey de Polonia. La Catalina la Grande pone un rey de Polonia ahí. Es que pobrecitos los polacos, como han vivido ese pueblo, veas, lo ha invadido todo el mundo. Que Jacobo rechaza por la esperanza de recuperar el trono inglés, confiando en el derecho de su hijo Francisco Jacobo Estuardo. Se le llamó el viejo pretendiente al hijo por varios intentos de restaurar la descendencia de su padre, que murió de hemorragia cerebral. Su viuda María fue ejemplo de vida austera, piadosa y caritativa. Ambos están enterrados en la Catedral de Saint-Germain-en-Laye en París. Jacobo tuvo una larga relación con Lady Arabella Churchill, llevando a sus hijos el apellido Fitzjames, que quiere decir el hijo de James, de quien desciende Cayetana Fitzjames, que es Alba. Por eso es que decían que ella tenía más derecho a títulos ingleses que la misma reina de Inglaterra, que miren desde dónde viene. Diana Spencer y Camila descienden de 2 bastardos del rey Carlos II. La Diana también, junto con la Camila, Dios guarde, qué castigo, pobrecitas, también descienden de bastardos, 2 monjas y un jesuita. William es el primer descendiente de Carlos I y Carlos II. El Gloucester es el barco de guerra de la Armada inglesa con 54 cañones. Se hundió en mayo de 1682 con 300 personas a bordo, incluido Jacobo, duque de York, que discutió con el capitán sobre el rumbo a seguir, pero abandonó el barco antes que encallara. En 2007, los buzos Julián y Lincoln Bornwell encontraron los restos de la nave tras 4 años de peinar 5.000 millas náuticas. Imagínense lo que es eso. Con objetos en bastante buen estado, como equipo de navegación, ropa, zapatos y botellas de vino, algunas sin abrir. Pero fue hasta el 2012 que apareció la campana del barco, que se tuvo la certeza de haber encontrado los restos del Gloucester con la quilla partida y el casco hundidos en la arena. Qué increíble, ¿verdad? Wow. His Majesty. Ahí está la campana. Ahí está la campana. Ahí está lo que Ay, miren, las cosas estaban hundidas en el Gloucester. Qué cosa Pero tan cosas linda. como